Bitcoin llegó a los $100.000 este martes 4 de diciembre de 2024. Y muchos se preguntarán, ¿y ahora qué? La verdad es que esto no cambia nada realmente. Bitcoin sigue siendo el mismo desde que valía menos de $1. Su código sigue siendo el mismo, sus fundamentos siguen siendo los mismos, sus objetivos para lo que fue creado en realidad sigue siendo el mismo. Si bien no hay que ser hipócritas y decir que todos estamos muy contentos, todos los bitcoiners estamos muy contentos porque con esta suba obviamente ganamos mucho dinero, la realidad es que Bitcoin va más allá de eso, va más allá de lo que podamos ganar en dólares. ¿A qué me refiero con esto? A que esta tecnología vino a cambiarnos la vida y la forma en que tenemos de ver muchas cosas. Bitcoin nos ofrece la posibilidad de tener un activo que es escaso, libre, portable, descentralizado y divisible. ¿A qué me refiero con cada uno de estos ítems? Escaso porque solo hay 21 millones y no habrá más. La emisión de Bitcoin ya está programada. Se estima que se va a minar el último Bitcoin en 2140 y solo va a haber 21 millones, no va a haber más. Eso todo ya está estipulado desde antes. Portable porque podemos llevarlo a cualquier parte del mundo. Bitcoin está dentro de la blockchain y podemos operarlo a través de cualquier dispositivo. A cualquier dispositivo con conexión a internet. Divisible porque podemos dividirlo hasta en 8 decimales. Algo que facilita mucho su compra, ya que podamos comprar desde $5 de Bitcoin hasta millones. Libre porque nos permite transaccionar a cualquier hora, a cualquier parte del mundo, en cualquier lugar, sin ningún tipo de intermediarios, sin ninguna institución que nos esté mediando la transferencia o yo le tenga que pedir permiso a alguien. Puedo enviarte dinero a vos desde cualquier parte del mundo, a cualquier hora, sin la necesidad de pedirle permiso a nadie. Y descentralizado porque no tiene dueño. El creador de Bitcoin o los creadores de Bitcoin, en realidad no se sabe, desapareció hace muchísimos años. No se sabe quién es y Bitcoin no pertenece a nadie. Se creó Bitcoin para que fuera de todos. Estas características que te mencioné anteriormente no las tiene ningún activo del mundo. Es por eso que Bitcoin es lo que es hoy en día. Y esto recién empieza. La adopción cada vez es más masiva y cada vez más personas entienden y empiezan a utilizar Bitcoin. Como sabemos, los activos se compran por el valor que tienen y entendiendo cómo funcionan. Ya sea esto, ya sea una acción o ya sea cualquier cosa. Está buenísimo de que si alguien ingresa a este mundo sea con información y entienda lo que está haciendo. Una vez dicho todo esto y dejando claro la ideología y el valor que tiene Bitcoin para mí más allá de su precio, sé que a muchos les interesa entender un poco del precio de Bitcoin, si está caro, si está barato, si todavía hay oportunidad y qué opciones tenemos de cara a este bull market. Así que bueno, vamos a las pantallas a analizar el precio. Acá, como pueden ver, tenemos a Bitcoin en temporalidad semanal. Tenemos información de largo plazo para ver cómo se comportó el precio de Bitcoin y dónde podemos encontrar precios atractivos para sumarnos al activo. Vale aclarar que el análisis que vamos a hacer ahora es para gente que entiende de análisis técnico, ¿sí? Es un análisis técnico bastante sencillo, pero obviamente hay que tener unos conocimientos básicos para hacerlo. Lo aclaro porque estoy haciendo un curso de trading gratuito desde cero. Te lo dejo acá en las tarjetitas para que vayas a verlo. Bien, como muchos ya saben, Bitcoin a lo largo de la historia siempre fue alcista, ¿sí? Cualquier persona que compró Bitcoin en la historia y los haya guardado hasta el día de hoy debería estar en ganancia, ¿sí? Si no los vendió. Porque el activo siempre fue al alza en el largo plazo, pero obviamente tuvo una suba demencial el precio, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque como les comentaba anteriormente, la oferta de Bitcoin es limitada, la adopción cada vez es más masiva, entonces un activo que tiene una oferta limitada, que reduce su emisión cada 4 años y tiene una demanda sostenida en el tiempo creciente, obviamente va a tender a infinito. A mí me interesa Bitcoin, yo quiero comprar Bitcoin. ¿Cuándo es un buen momento para comprar? Ahora estamos en máximos históricos, estamos carísimos. Uno diría, y la verdad que prefiero esperar a que el precio vuelva a bajar a niveles un poco más atractivos. Primero que nada, antes de hacer un análisis técnico, es muy importante delimitar las zonas en donde el precio encontró un equilibrio. Primero vamos a marcar soportes y resistencias. Fíjense que este es el máximo del bull run anterior, ¿sí? Fíjense que abajo hay fecha de noviembre del 2021. Esta es la fecha en donde Bitcoin llegó a los $69.000, para luego comenzar a caer y comenzar con el mercado bajista, que duró aproximadamente 2 años hasta que nuevamente el precio comenzó a subir y hoy en día nos encontramos en medio de este mercado alcista del nuevo ciclo de Bitcoin. Acuérdense que Bitcoin tiene ciclos de 4 años. 2 años más o menos suelen ser alcistas y 2 años más o menos suelen ser bajistas. No es exactamente así, pero es más o menos cómo se maneja el precio. Vamos a marcar primero los máximos del bull run anterior. Fíjense que las zonas estas coinciden con una zona de lateralización en este ciclo. Y cuando llegó a esta zona le costó vulnerarla, luego rompió levemente y se quedó lateralizando ahí, porque es una zona de conflictos de
de intereses, como les comentaba, de compradores y vendedores. Bueno, acá tenemos zonas de soporte y luego se transformaron en zonas de resistencia. Fíjense esto. Fíjense acá como el precio primeramente se apoyó para luego salir al alza y después le costaba vulnerarla. Fíjense que rebotó 2 veces. ¿Ven cómo el soporte se transforma en resistencia? Bien. Luego obviamente logró romperla, el precio siguió subiendo, llegó hasta esta resistencia, quedó lateralizando y luego pegó un subidón alcista impresionante, que esto, como les comentaba anteriormente, fue la noticia en donde Donald Trump se hizo presidente de los Estados Unidos. Una vez trazado estas zonas que me parecen las zonas más importantes para el precio, vamos a empezar a utilizar otro tipo de herramientas para también poder delimitar zonas en donde el precio puede detenerse, ¿sí? Vamos a trazar un volumen lateral. Este volumen lateral, ¿qué información nos brinda? Nos brinda la distribución del volumen de trading en ciertos niveles de precio, ¿sí? Mientras más largas son estas líneas, más volumen tuvo el precio en ese nivel. Eso quiere decir que el precio estuvo oscilando en esos niveles y eso quiere decir que son zonas de equilibrio. Fíjense que estos nodos de volumen nos brindan la información de cuando el precio encontró un equilibrio. No es casualidad que, por ejemplo, este nodo de acá coincida con esta lateralización del precio, ¿sí? Esto quiere decir que el precio se mantuvo mucho tiempo en esos niveles, que hubo mucho volumen de trading. En esas zonas el precio tiende a estabilizarse y tiende a haber una disputa entre compradores y vendedores. Esto quiere decir que si, por ejemplo, el precio de Bitcoin ahora comenzara una tendencia bajista y llegara hasta este punto, muy probablemente este sería un punto en donde se podría cambiar la tendencia, ¿sí? Donde el precio podría comenzar a lateralizar y encontrar nuevamente fuerza compradora para volver a los puntos más altos, ¿sí? Puede hacerlo acá abajo o puede hacerlo en este punto también, que este punto es un punto de bastante volumen y de bastante equilibrio para el precio. Fíjese este rango enorme que tuvimos acá, que duró 245 días, ¿sí? El precio estuvo estancado en este punto 245 días. Es una zona importante, ¿sí? Lo más probable es que si Bitcoin comienza a caer, va a llegar hasta estos puntos. Una vez dicho esto, estos precios, este rango de precios me parece una zona bastante interesante para sumar Bitcoin a nuestro portafolio. La zona entre los $74.000 y los $49.000. ¿Qué pasa? Es poco probable que Bitcoin vuelva a tocar estas zonas en el corto medio plazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjese que para que Bitcoin toque esas zonas tiene que caer aproximadamente un 30%, para llegar a los 49.000 un 50%, es una locura, ¿sí? Esos son números de mercado bajista. Todavía por tiempo nos queda por lo menos entre 8 y 12 meses más de mercado alcista, donde Bitcoin todavía puede alcanzar nuevos máximos por encima de los $104.000 que alcanzó esta semana. Entonces tenemos que buscar objetivos de más corto plazo, soportes que estén más cerca. Para esto es importante por ahí empezar a apoyarnos en soportes más dinámicos, soportes que persiguen al precio, como por ejemplo las medias móviles, ¿sí? Las medias móviles son estas líneas que vemos acá. Estas son las medias móviles exponenciales más importantes, la media móvil de 20 periodos y la media móvil de 55 periodos. Estas medias móviles nos otorgan información que nos brindan la posibilidad de encontrar un soporte dinámico en donde el precio pueda llegar a rebotar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la media de 20 periodos nos otorga la información del promedio de las últimas 20 velas del precio, ¿sí? Y la de 55 de las últimas 55 velas. A medida que el precio va avanzando, esta media móvil va subiendo, ¿sí? Si el precio comienza a lateralizar, este promedio va a comenzar a acercarse, ¿sí? Hasta en el punto en donde van a chocar. Cuando chocan, lo más probable es que si el precio continúa con su tendencia alcista, el siguiente movimiento sea al alza. ¿Por qué? Porque va a auspiciar como un soporte dinámico, ¿sí? Lo mismo con la media de 55. Si vulnera la media de 20, puede llegar a apoyarse en la de 55 para luego subir al alza. Entonces yo buscaría un apoyo en ese soporte dinámico, ese soporte que cada vez, si Bitcoin comienza a encontrar equilibrio en esta zona, va a estar cada vez más cerca. Por ahí sea una buena zona de compra cuando toque la media de 20 y seguramente continuemos con la tendencia alcista, porque como les dije, todavía nos queda bull run. Por otro lado, otra cosa que tenemos que hacer si queremos comprar para este bull run es bajar de temporalidad. Si bajar de un gráfico semanal tal vez a un gráfico diario, donde vamos a tener información del más corto plazo. Sigue siendo movimientos que se desarrollan en varias semanas, pero no es un gráfico semanal que por ahí es para invertir a años, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer es
delimitar otra zona. Fíjense que ahora tenemos información mucho más cerca del precio, que nos cambió el gráfico. Vamos a trazar otro volumen, ¿sí? Un volumen más cercano al precio. Y vamos a comenzar a trazar diferentes zonas. Fíjense también como el precio, acá hay pequeños noditos en donde el precio lateralizó un poquito. No es casualidad que de nuevo fue soporte 2 veces para el precio de Bitcoin. Bitcoin rebotó 2 veces acá. Una en este punto y otra en este punto. Esto quiere decir que los nodos de alto volumen son soportes y resistencias también dinámicos para el precio. ¿Por qué dinámicos? Porque suelen ir cambiando. Cuando el precio se le da por empezar a lateralizar en otra zona, suele crearse otro nodo que vuelve a ser un soporte o una resistencia. Entonces como que los nodos van cambiando todo el tiempo de acuerdo al movimiento del precio. Sí, obviamente los nodos antiguos quedan fijos, entonces son soportes y resistencias fijos, pero se van creando nuevos nodos que nos van dando información a futuro. Fíjense también que la media de 20 periodos del gráfico diario está mucho más cerca del precio. Incluso el precio se mantuvo todo el tiempo por encima de esta media. Es muy probable que esto siga auspiciando de soporte dinámico para el precio, pero yo creo que Bitcoin va a ser un movimiento dentro de este mercado alcista en donde por lo menos va a bajar entre un 15 y un 20%. Porque son movimientos que suele hacer Bitcoin, ¿sí? Que repite a lo largo de los ciclos. Dentro del bull run, en el medio del bull run suele haber una corrección importante en donde es una oportunidad de compra para sumarnos al movimiento final que va a terminar con el ATH, el all time high de este ciclo. Entonces yo por ahí esperaría un movimiento de Bitcoin allá por los $84.000, ¿sí? Esto cayendo a $84.000 sería más o menos ese 15% que les estoy diciendo, donde por ahí iría a buscar esta última zona. Fíjense que acá tenemos los últimos nodos, ¿sí? Donde el precio encontró equilibrio. Esta podría ser una zona que Bitcoin venga a buscar en un futuro. O si suele haber una baja brutal, como por ahí hubo el bull run pasado, que fue una baja bastante grande, podríamos llegar a tocar los $73.000. Acá hay otro pequeño nodo en los $76.000, ¿sí? Son todas zonas que tenemos que ir delimitando. Lo que podemos hacer para sumar Bitcoin a nuestro portafolio es no esperar una de estas zonas para comprar todos juntos, sino que hacerlo escalonados. Podemos esperar un primer movimiento de esta zona y comprar 30% del 100 que tenemos total. Podemos esperar esta zona y comprar otro 30%. Podemos esperar esta zona y comprar el resto que nos falta. Y después cuando el precio comience a recuperar vamos a tener un promedio de compra que nos permita salir en ganancias. Es importante que tengan en cuenta esto, ¿sí? Muy importante, porque si nosotros estamos comprando a Bitcoin a largo plazo, es imposible que le peguemos justo a la zona en donde va a rebotar y se va a ir a la luna. No, hay que hacer compras promediadas, hay que ir acumulando de a poquito para luego por ahí en un precio mucho más atractivo sí vender el resto. Para dar un final a este video que me está quedando un poquito largo, les voy a dar yo las zonas que tengo proyectadas para el precio de Bitcoin. Ahora les voy a mostrar un análisis en gráfico diario que hice yo para mí. Más que nada quería mostrarles más o menos cómo pueden llegar a ser el suyo, pero quiero mostrarles el mío personal, que por ahí es un poquito más avanzado. Pero quiero mostrarles las zonas que estoy esperando para sumar Bitcoin a mi portafolio en este bull market. Bien, este es mi análisis de Bitcoin y son las zonas que tengo delimitadas, que son importantes y de equilibrio para el precio. Fíjense que acá abajo tengo un indicador importante que uso mucho, que es para medir divergencias, que se le llama RSI, que es el índice de fuerza relativa. Fíjense que replica bastante bien el movimiento del precio, pero hay algunas cosas que no coinciden, que se les suelen llamar divergencias. Las divergencias nos muestran un movimiento en el RSI que es diferente al movimiento del precio en el gráfico. Y esas divergencias nos delimitan cuando el precio se está quedando sin fuerza para continuar. Fíjense que en el gráfico tenemos un alto más alto y un alto más alto. Y en el RSI lo contrario. Cada alto que hace es más bajo. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una divergencia bajista. Esto quiere decir que el precio está perdiendo fuerza cada vez que hace un nuevo máximo. Y esto nos indica que puede llegar a haber una corrección en el precio de Bitcoin. Yo estoy viendo que el precio de Bitcoin en gráfico diario se está quedando sin nafta. La primera zona que esperaría sería, como les dije, entonces los $85.000. Y la segunda zona la esperaría allá por los 75.000. Por los 75.000 sería una corrección bastante brusca, a lo que sería una compra mucho más agresiva, ¿sí? Seguramente acá hago una compra de más o menos un 60% y me guarde el último 40% para esta zona. Puede que no le alcance, como les digo, es una corrección bastante agresiva, pero son las dos zonas que yo tengo en vista para sumar mucho más Bitcoin a mi portafolio dentro de este bull market. Obviamente, cuando comience el mercado bajista, podemos llegar a ver a Bitcoin en estos valores nuevamente, en $48.000, en $50.000, incluso más abajo. Pero todavía son zonas desconocidas, todavía falta tiempo, nos queda un año de bull run, así que yo les aconsejaría que vayan sumando Bitcoin a medida que vaya cayendo, porque todavía es muy probable que haga nuevos máximos. Así que hasta acá
el análisis de Bitcoin en las pantallas. Perdón que si me extendí mucho, traté de ir explicando un par de cosas en el camino para gente por ahí que no sabe tanto de análisis técnico y explicar lo que estaba haciendo. Sé que cualquiera persona que venga y tenga una base me va a estar puteando porque por ahí explico cosas que la tienen re clara, pero trato de, como también mi público es un público que recién está arrancando, poder que entiendan un poquito del análisis, que vayan entendiendo por qué voy marcando ciertas zonas, por qué voy haciendo ciertas cosas, y es más que nada para que ellos lo puedan saber. Así que nada, si te gustó el video dale like, suscríbete, me ayudas un montón. Como les dije, estoy haciendo un curso de análisis técnico desde cero, así que si no entendiste un carajo de lo que expliqué acá, podés ir a ver esos videos y empezar con una base. Vamos por módulo 2, la semana que viene se va a estar subiendo el módulo 3 seguramente, y bueno, vamos a continuar en este camino de aprendiendo a hacer trading desde cero. Desde ya les mando un abrazo a todos, muchas gracias por el aguante y nos vemos en la próxima. Chau chau.